Seguimos aquí en el living de Día a Día y como habíamos adelantado, se va a realizar aquí en la ciudad de Paraná un nuevo taller sobre el miedo y es por eso que está la consultora psicológica Débora Genatiempo, que muy amablemente vino a hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación primeramente. Bueno, es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hay tantas fobias en este tiempo donde hay muchas ansiedades también, que se pueda trabajar sobre un factor que muchos conocemos, pero que algunos lo padecen y es el miedo. ¿En qué consta este taller? Bien, principalmente tuve la oportunidad de hacer una especialización de gestión emocional que tiene que ver con todas las emociones. El miedo es una emoción. Y es una emoción que está muy mal vista, es como que es feo, es algo que hay que padecer y que hay que correr. Si vos te pensabas en las redes, todo es, si tenés miedo, escapá, ignorarlo. Cuando en realidad el miedo tiene un montón de cualidades que son súper positivas y buenísimas para seguir con la vida avanzando. Eso es lo que yo aprendí en esta especialización, que fue en realidad el objetivo del taller, poder compartir con la gente estas cualidades que son importantes y necesarias para la vida que tiene el miedo. Esa es principalmente la idea, poder compartir todo esto. Es algo que decís que no pensábamos, por lo menos cuando uno habla de miedo, habla de un padecimiento, de algo que está mal, y sin embargo vos estás destacando beneficios que puede llegar a tener el miedo, ¿y cuáles son? Sí, el miedo por lo general es beneficioso en sí mismo, no es malo, no existe un miedo malo. El miedo naturalmente, al ser una emoción principalmente lo tenemos todos. Está esto de moda de que yo no tengo miedo, nunca me dio miedo, yo no le tengo miedo a nada, cuando en realidad no es tan así. El miedo es algo inherente al hombre, entonces no puede existir una emoción que sea negativa. La emoción, todo lo que es inherente al hombre, que tiene que ver con la salud psíquica, siempre tiene algo de positivo. Y en el caso del miedo lo que tiene es que nos protege, siempre nos protege de situaciones que son peligrosas, en cualquier sentido de la vida, en la pareja, en el trabajo. En la vida cotidiana sí hay un montón de situaciones que no podemos manejar y es el miedo el que nos dice hasta acá. Hasta acá llegamos, porque si das un paso más, no tenés las herramientas suficientes y es peligroso. Entonces nos mantiene con vida. Lo bueno de tener miedo es que seguimos vivos, principalmente eso. Sí, son como vos decís, todas estas cualidades que uno no se imagina, que fue lo que me pasó a mí cuando aprendí, de verlos desde otro lado, ¿sí? Con otra posición. Y además trabajar con este miedo, porque también hay que tener en cuenta que hay personas que el miedo las paraliza. Sí, sí, sí. Lo que tiene el miedo es que tiene esta faceta de, yo lo llamo miedo tóxico. En realidad no es el miedo en sí mismo tóxico, sino que nosotros creamos esa toxicidad en el miedo, que tiene que ver con crear peligros que no son reales. Sí, el miedo va hacia lo real. Sí, hay un peligro, por ejemplo, me van a robar una cartera, sí, el miedo me pone a mí en una situación en la que yo puedo o huir o defenderme. Ya cuando el miedo se torna tóxico, tiene que ver con peligros que yo me invento. Es como hacerse la película, lo llamamos cotidianamente, ¿sí? Entonces, me paraliza porque genera un golpe de adrenalina tan grande que no me deja avanzar. Y tiene que ver conmigo. Para yo poder bajar eso y poder seguir avanzando, tengo que bajar mis pensamientos a la realidad. ¿Y estos talleres qué ofrecen a la gente que quiera realizarlos? Sí, principalmente ofrecen, bueno, el tema del miedo en más profundidad, lo vamos a hablar en más profundidad, sus características, todo esto que tiene de bueno, sí, vamos a aprender muchísimo más sobre eso, cómo funciona principalmente, porque es todo un proceso. Son pasos que llevan un proceso a que yo me pueda defender, ¿no?, de todas estas situaciones que me hacen mal, vamos a llamarlo así. Y la idea también es aprender a cómo tramitarlo, porque puedo tramitar las cosas en cuanto las conozco, que tiene que ver con la información. Claro. Y por ejemplo, las fobias también están muy relacionadas al miedo. Sí, todo lo que es fobias, tenemos también los ataques de pánico, tenemos trastornos de ansiedad que tienen que ver principalmente con este miedo que es más tóxico. ¿Sí? Que es lo que creamos nosotros y al no poder controlar es como un miedo exacerbado. ¿Sí? Que va paso a paso agrandándose dentro nuestro, que nos lleva a los ataques de pánico, a las fobias y a un montón de patologías más, ¿sí? Que también esta es una de las ideas del taller, que uno pueda discernir y diferenciar cuando estoy vivenciando un miedo que es sano y normal, y ya cuando me estoy yendo para otro lado, ¿no?, cuando esto se está tornando un poco enfermo, que la idea es poder pedir ayuda. Claro. ¿Y dónde radica el problema? ¿Dónde comienza el problema de aquellas personas que sufren, que padecen el miedo? Bien, tiene que ver primeramente con la personalidad.
Yo siempre digo que hay tantos miedos en el mundo como personas, porque tiene que ver con las experiencias, con mis aprendizajes, a cómo vivo la vida, a cómo la veo. ¿Sí? Si soy una persona que me tomo todo muy a la ligera, seguramente voy a padecer el miedo, lo voy a controlar y voy a pasar otra cosa. Si ya tengo otro tipo de rasgos de personalidad, sí, que me tomo un poco más, todo más a la deriva, como que voy a empezar con todos estos movimientos de pensamiento. Lo que tenemos los seres humanos es que creamos la realidad a través del pensamiento. Y como la creamos, la creemos. Claro. ¿Sí? Entonces nos lleva a esto, a pasar de, no voy a decir padecer, pero de vivenciar los miedos reales a padecer las fobias o las patologías, podemos llamarlos. Ahí estos talleres se estuvieron realizando ya a comienzo de mes y en otras oportunidades también. Sí, en otras oportunidades. Las personas que llegan a estos talleres, ¿cuáles son las expectativas que tienen? ¿Por qué van particularmente? Sí, la mayoría, que también se genera por lo general un debate dentro de estos talleres, es que van por cosas personales, con miedos que por ahí sienten que no pueden afrontar o que les es difícil. Y que se van también con otra idea, ¿no? Con otras herramientas, porque es este sorprenderse de decir, yo no sabía que esto era el miedo. Y que gracias a ese miedo, que es el que me está protegiendo, puedo seguir viviendo, ¿no? Entonces se van con otras ideas, pero por lo general llegan por eso. Miedos que no pueden afrontar o cosas que los tienen varados y que, bueno, buscan otras alternativas también. ¿Y cuáles son los miedos más comunes que saltan en estos talleres? La mayoría de los miedos, el principal yo creo que es el miedo escénico. Sí, se habla mucho, el miedo a manejar, principalmente las mujeres, y el tema de los estudiantes para ir a rendir. Son los tres temas, digamos, que más se ven en el taller. ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, con una persona que quiere aprender a manejar, pero tiene un miedo que lo paraliza o que no hace que comience a tomar un curso o animarse? ¿Cómo se trabaja puntualmente en estos talleres? Bien, se trabaja todo un proceso, primero toda esta explicación de lo que es realmente el miedo. Lo que tiene el miedo es que cuando paraliza es porque nos está diciendo que hay herramientas o recursos que todavía no tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema de manejar, el miedo me está diciendo, si yo salgo a la calle, a la avenida y no sé manejar, es peligroso, es un peligro, me puedo matar. Entonces lo que hace es protegernos, ponernos un freno y decirnos, hasta que vos no aprendas paso a paso cómo poner el embriague, el freno y todo eso, no tenés recursos, no podés salir. A medida que uno va aprendiendo estos recursos, ¿sí? Este miedo es como que se va alejando porque ya no necesita protegernos tanto, hasta que uno aprende a manejar. Una vez que ya aprende a manejar, ya pierde el miedo, pues ya tiene esos recursos aprendidos, entonces puede salir a la calle. Claro, es todo un proceso de autoconocimiento y también sí. Navegar en ese miedo, ¿no? Por supuesto, sí. Primero reconocerlo, reconocer que tengo miedo y después amigarme con el miedo, ¿sí? Hasta poder llegar a decirle, hasta acá me proteges, porque hasta acá necesito que me protejas. Yo necesito seguir solo, los recursos ya los tengo. No sé si me explico. Sí. Entonces es la idea, amigarse con el miedo, que sea algo bueno, ¿sí? Que vaya a la par mío, no que sea algo que tengo que dejar de lado o que me va a generar un mal. Esa es la idea. ¿Cuál es la influencia, por ejemplo, de procesos de ansiedad, de estrés, de andar constantemente con una rutina muy ajetreada? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que esté con estas circunstancias enfrente al miedo? Bien, el problema por ahí, las patologías más graves, es llegar a no salir de la casa. Como por ejemplo, ¿no? La agorafobia, que es este miedo a enfrentarse a la sociedad. Sí, lo que hace el miedo ante esta, por lo general empieza con una ansiedad muy grande, que es esto que nos inventamos, que yo te hablaba hoy, que es tan grave. El cerebro, que es el que produce la respuesta del miedo, no sabe diferenciar si ese peligro es real o no. Entonces, cuando en la cabeza yo me creo todo este peligro, que el miedo no sabe diferenciar, manda igual una señal de paramos acá. Claro. ¿Sí? Y cuando este miedo es tan grande, es tan grave, la señal se hace mucho mayor. Entonces lo que hace el miedo es decirme, no salgas a la calle, porque la calle es tremendamente peligrosa. Como ejemplo, ¿sí? Entonces se maneja de esa manera. Y así se manejan las fobias, y así se manejan los ataques de pánico. El ataque de pánico es la reacción física. Claro. ¿Sí? De este miedo empieza en un miedo, termina en una ansiedad, y de ahí se deriva un ataque de pánico. Todo empieza por ahí. La idea es poder controlar los pensamientos, ¿sí? Bajar a la realidad. ¿Cuál es el miedo verdadero y hasta dónde me lo estoy inventando? Eso es lo importante. ¿Hay mucha demanda de la gente para poder concurrir o poder tomar estos talleres? Sí, gracias a Dios. Bueno, me gusta trabajar con pocas personas, me resulta más
más llevadero, me puedo conectar más con la gente. Y bueno, amén de eso, he tenido que ir poniendo más fechas, sí. Débora, ¿cómo es el trabajo? ¿Trabajás con un equipo? ¿La gente únicamente te ve a vos? ¿Cuál es la dinámica del grupo? Trabajo yo sola. Sí. Trabajo la parte informativa, sí, que es explicarles esto de que te estábamos hablando hoy, cómo funciona, cómo es. Bueno, y al final se hace un equipo porque yo termino trabajando con la gente. Yo siempre digo que me llevo muchísimo más de ahí de lo que realmente puedo llegar a dar. ¿Sí? Es muy rico, porque la gente comparte lo que le pasa. Y está bueno. Para la gente que quiera pueda, obviamente, asistir a estos talleres, ¿cuáles son las direcciones? ¿Cuándo vas a estar? Bien, ¿puedo dejar mi teléfono? Sí. Que es el 154 160 819. El taller se hace en calle Salta, 656, es antes de Nogoyá. ¿Y se va a volver a realizar dentro de un par de semanas? Tenemos un taller mañana por la mañana, que es a las 9:30, que me quedan muy poquitos cupos, y el próximo ya sería el día 8 de septiembre a las 17:30 horas. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Gracias.